Hola, muy buenas noches, mi nombre es José Francisco Benítez Carlos, estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México en la carrera de Contaduría en el segundo cuatrimestre. Les estaré presentando el tema de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Primeramente vamos a definir qué es un derecho de preferencia. Se pone de manifiesto en el nacimiento de la relación laboral bien para el ascenso de los trabajadores. Sin embargo, debe de advertirse que se trata de una preferencia de segundo nivel, ya que se respeta cualquier disposición contractual colectiva. Los factores de preferencia que marca la ley son nacionalidad mexicana. Evita invocar a la nacionalidad al señalar las razones que no podrán invocarse para establecer preferencias. De esa manera, la preferencia por los nacionales no resulta contraria a esa declaración de principios que, por lo mismo, viene a ser un poco vacía. El otro es servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo. Se refiere a trabajadores que, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales, y a los que desempeñan trabajos extraordinarios o para obra determinada que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. El hecho de tener una familia a su cargo y no tener otra fuente de ingreso es partiendo del supuesto de que no existe entre nosotros el salario familiar. No hay razón legítima de oposición a recibir preferentemente a un trabajador que sea jefe de familia, que se desplaza a los trabajadores de más edad, no obstante su mayor experiencia, en favor de los más jóvenes. Se dice que al pertenecer a un sindicato, el legislador estima con toda razón que debe procurarse la sindicalización de los trabajadores. En cierto modo, un trabajador, al sindicalizarse, si lo hace en forma consciente y responsable, deja de requerir la tutela de la ley y alcanza una especie de mayoría de edad social. Los trabajadores están obligados a preferir en igualdad de circunstancia a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, en donde aspiran en un puesto vacante o de una creación. La antigüedad de los trabajadores se clasifica en estabilidad en el empleo, salvo los casos de excepción. Indemnización en el caso de rescisión del contrato imputable al patrón. Vacaciones. Constancia de servicios. Preferencia para los ascensos en vacantes definitivas o puestos de nueva creación. Inmunidad después de 20 años de antigüedad por faltas leves. Prima de antigüedad. Responsabilidad del conflicto en caso de insumisión al arbitraje. Los derechos son estabilidad en el empleo, que se dice que la antigüedad genera el derecho a permanecer en el empleo, salvo a los casos previstos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. En estos casos, la indemnización debe tener en cuenta la antigüedad. El otro es rescisión imputable al patrón. La indemnización debe importar 3 meses de salarios y 20 días de salario por año de servicios prestados. Vacaciones. El número de días de vacaciones dependerá de la antigüedad. A mayor antigüedad, vacaciones más prolongadas. Constancia de servicios. Los patrones están obligados a expedir a los trabajadores a su solicitud una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Y en casos de separación, una constancia escrita relativa a sus servicios. A tal efecto se debe integrar una comisión mixta que formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio, y ordenarás de publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir la resolución de esta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Preferencia para los ascensos. Los ascensos se regulan en la ley en función de dos situaciones distintas: que se trate de vacantes definitivas o por una duración mayor de 30 días, o que la vacante sea menor de esa duración. Inmunidad. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá
rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando los derechos que deriven de su antigüedad. La responsabilidad del conflicto, artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, autoriza a los patrones para no someterse al arbitraje o para negarse a aceptar los laudos pronunciados. Esto significa que un bien puede no ir a juicio o, por el contrario, hacerlo, pero no aceptar el laudo. La insumación del arbitraje o la no aceptación del laudo implica de todas maneras una responsabilidad, y esta consiste en el pago de las 3 meses de salario y las prestaciones por antigüedad mencionadas en las 2 primeras fracciones del artículo 50. La prima de antigüedad. La prima de antigüedad es una prestación específica. Esta solo debe pagarse en las hipótesis concretas a que la ley se refiere y no en todos los casos de determinación de la relación laboral, ni en el de jubilación, se entienda o no que constituye un caso de terminación. La naturaleza jurídica de la prima de antigüedad. Algunos juristas, queriendo ver en ella una prestación indemnizatoria, rechazan la fórmula legal de que tengan también derecho a ella los trabajadores que son despedidos con causa justificada. La exposición de motivos de la ley le atribuye claramente en el carácter de fondo de ahorro, afirmando que tiene un fundamento distinto del que corresponde a las prestaciones de seguridad social. Sujetos con derecho a la prima. De acuerdo al artículo 162, solo tienen derecho a la prima los trabajadores de planta. Importe de la prima. La ley marca 12 días por año, estableciendo un tope equivalente al doble del salario mínimo de la zona económica que corresponde al lugar de prestación del trabajo. Artículo 486. No se dice que se trate del salario mínimo general, pero sí debe entenderse ya que lo refiere al salario mínimo, en singular de una determinada zona, y este solo puede ser el general. Casos que nace la obligación de pagar. De acuerdo con lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 162 y en los artículos 54 y 436 de la Ley Federal de Trabajo, la prima debe de cubrirse en los siguientes casos. 1. A los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. Artículo 162, fracción 3. 2. A los que se separen por causa justificada, rescisión imputable al patrón, y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación del despido. Artículo 162, fracción 3. 3. A los que sufran incapacidad física o mental o inhábil manifiesta que haga imposible la prestación del trabajo. Artículo 53. 4. A los trabajadores cuyos contratos terminen por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón, o no por incapacidad del patrón física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria inmediatamente y directa la terminación de los trabajos. Artículo 434. 5. A los trabajadores cuyos contratos terminen por inconstitucionalidad notaria y manifiesta de la explotación. Artículo 434. El escalón y ascenso de los trabajadores. En el artículo 160 se dispone que cuando se trate de vacantes menores de 30 días se estará a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, 159. Esto es, serán cubiertos por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior de la respectiva profesión u oficio. En el caso de vacantes definitivas provisionales por más de 30 días o puestos de nueva creación, a la ley ordena aplicar igualmente el escalafón ciego. Esto es conceder la vacante al más antiguo de la especialidad. Por el contrario, la solución se suaviza y se pone en juego también la capacidad. Si ha existido alguna forma de capacitación, el procedimiento será el siguiente. Será llamado en primer término el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior a aquella que ocurra la vacante. 2. En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia y de subsistir la igualdad. 3. Si se trata de puestos de nueva creación para los cuales por su naturaleza o especialidad no existan en la empresa de trabajadores con aptitud para desempeñarlos.
4. La manera de acreditar la amplitud y la forma de otorgarse los ascensos se convendrán en los contratos colectivos de trabajo. La ley no indica que se pueda elegir al más capaz de los candidatos, solamente permite que se deseche el más antiguo que no sea capaz. En una frase internacional y graciosa, Manuel Marván llamó a un sistema de escalón tuerto. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco la atención prestada. Muchas gracias.